está para mí. Sí, ¿dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas tardes, apreciadas y apreciados estudiantes. Estamos nuevamente aquí con nuestra cita en relación con la pedagogía, el currículo y la primera infancia. Hola, profe Daisy, ¿cómo estás? Hola, profe Caro, bien. Muy contenta de acompañarte. ¿Sí? ¡Qué chévere! Y buenas tardes, estudiantes, bienvenidos a su clase. Sí, vamos a trabajar hoy desde el chat. La plataforma hoy está un poquito lenta, creo que somos muchos intentando cómo acceder a la plataforma, pero no nos preocupemos, para eso están otros canales de comunicación y ya sabemos que el chat ha sido nuestro mejor aliado en ese sentido porque es más dinámico, precisamente para estos momentos en que queremos conversar, reflexionar, hacer preguntas y todo eso, sobre todo, profe Daisy, hoy es clave porque es nuestro último día de la unidad 1, entonces es muy importante que estemos conectadas y conectados ahí, pendientes, reflexionando sobre los temas principales porque ya obviamente cerramos y vamos directo para evaluación de conocimientos, entonces es clave que estemos ahí súper pilas. Bueno, entonces para recibirles precisamente sus participaciones, todo aquello que nos quieran comentar en relación a las temáticas, el teléfono es el 321-452-4218. Les repito, 321-452-4218 del WhatsApp y ahí estamos pendientes. Listo, entonces apropiense de ese número y empiezan a mandar saluditos por lo menos y ya nos vamos conectando con el tema. Bueno, profe Daisy, entonces como hoy es un día muy importante en términos de cierre de esos conceptos claves de la primera unidad, sobre los conceptos básicos, sobre el currículo, vamos a ver cómo vamos a hacer una revisión sobre el documento que ofrece el Ministerio de Educación en términos de qué se debe pensar cuando se habla de currículo, de diseño de currículo para primera infancia, algunos aspectos claves para pensar esos primeros años tan importantes en el desarrollo. Entonces, para comenzar, vamos a empezar con un video que nos da una contextualización y como ese recorderis de lo importante que es la primera infancia. La primera infancia es ese periodo de la vida comprendido entre la gestación y los 6 años de vida. Es ahí donde los niños empiezan a interactuar con todo lo que tienen alrededor, por medio del juego, de la lectura, realizando pinturas, es donde ellos empiezan como a tener experiencias tan gratificantes para ellos y significativas. Hola, muy lindo. Preescolar es una apuesta que hemos hecho desde el gobierno para empezar a garantizar la atención integral en las instituciones educativas oficiales. Allí buscamos que se fortalezca el trabajo con las familias, que haya una mejor dotación y en acompañar a las maestras para que mejoren su práctica pedagógica. Mi niño me dice que en el CDI ellos pintan, que dibujan al papá, que dibujan la mamá. El profesor Cristian y todos vienen aquí. Él me enseña el cuerpo humano, todo. Ella cuenta los números, o sea, él los cuenta hasta el número 30, hace sus dibujos, los hace muy bien, los colorea, no se sale de la raya. Me gusta la plastilina, pintar y colorear. Pues a lo menos acá desayunan, les dan la media mañana, el almuerzo y el refrigerio por la tarde. Aquí comemos
frutas, alimentos y cosas saludables. El colegio no solamente está vinculado a la educación del niño, sino también en su desarrollo psicomotriz, psicosocial, la nutrición, sus alimentos saludables. Las bases curriculares son el punto de partida para el accionar pedagógico. Ellas nos permiten identificar el cómo, el por qué y el para qué, favorecer ese desarrollo integral de nuestros niños y nuestras niñas. Todo parte de ahí, conocer cuál es la familia del niño para empezar ya a interactuar, a planear actividades, dependiendo de las necesidades de los niños. Las bases curriculares es un regalo que nos dio el Ministerio de Educación, que nos dice qué es lo que se debe hacer con la primera infancia. O sea, nos dice el paso a paso de cómo se debe implementar las prácticas pedagógicas con los niños. Preescolar en Pereira llega a 80 aulas, 80 grupos de niños y niñas y por lo tanto 80 maestras de 35 instituciones educativas y permanentemente estamos acompañándolas a ellas en procesos de cualificación. En el país hemos hecho una inversión gigantesca en los niños de primera infancia, hemos hecho apuestas por distintas modalidades de educación inicial y es muy importante que sepamos cómo estamos en la calidad para poder tomar decisiones informadas que nos permitan así seguir mejorando. En términos de la calidad estructural, vemos que hay unos ambientes seguros que estamos protegiendo a los niños y garantizando buenas infraestructuras. Tenemos una auxiliar pedagógica que es mi acompañante en el aula de clase y en las diferentes actividades. Tenemos una psicóloga quien trabaja tanto con los niños como con las familias en ese acompañamiento psicosocial. Contamos con la enfermera quien hace el seguimiento de crecimiento, de desarrollo nutricional, de que se esté cumpliendo las vacunas que el niño debe tener para su edad. Al entrar ya en esa interacción con las familias, encontramos que hay unos avances importantes en involucrar a las familias en que vengan a procesos de formación. Las familias reportaban que siempre principal, que es cómo se organiza ese currículo a partir como de esa reflexión pedagógica. El video lo que nos muestra es eso, como cuál es la importancia de pensar las necesidades, no solamente las necesidades básicas, sino también esas necesidades de desarrollo que tienen los niños en todas las dimensiones que tienen, que comprenden esa integralidad, ¿cierto?, de ser niños y niñas en esos primeros periodos de infancia. Y por eso me parece importante retomar el documento que trabaja el Ministerio de Educación en relación con unos ejes de pensamiento para poder organizar esa reflexión y ese currículo. Para esto es clave que se acuerden de las clases cuando vieron desarrollo infantil, porque obviamente está muy de la mano de cada momento evolutivo por la que van pasando los niños y las niñas. Entonces, para comenzar, la pregunta orientadora de la sesión de hoy es, como pedagogo, ¿qué puedo ofrecer en cada uno de los aspectos que vamos a ir viendo? ¿Listo? Entonces, a medida que vamos hablando sobre los aspectos claves, ustedes nos van a ir escribiendo como pedagogos, qué opinan al respecto, cuál podría ser su función en ese sentido. ¿Qué es esto? Gracias. Bueno, entonces, para empezar vamos a retomar una de las gráficas claves que ofrece el Ministerio de Educación en ese sentido, y en el cual se plantea como cuál es la organización curricular y pedagógica, ¿cierto? Entonces, en primera instancia tenemos como 3 ejes principales, que es el desarrollo y el aprendizaje, en el cual, como hemos visto en las sesiones pasadas, estas partes de los ejes que se vinculan, el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, es lo que más se lleva ahí en términos de qué se potencia. Propósitos de la educación inicial, para qué queremos potenciar estas cualidades, ¿cierto? Y organización de la práctica pedagógica,
de qué manera se hace esa potenciación, ¿cierto? Entonces ahí que tenemos el qué, el para qué y el cómo, aspectos muy importantes en esa organización. Ya veremos más adelante que esta misma gráfica se va a ir ampliando en la medida en que se van viendo unos ciertos conceptos, entonces se va enriqueciendo mucho más como esa reflexión y ese análisis que se quiere establecer al momento de hacer esa organización curricular, ¿cierto? Como el diseño. Entonces, los propósitos de desarrollo y el aprendizaje de la educación inicial, pues son 3 principalmente los que plantea el Ministerio. En primer lugar, es que los niños y las niñas tengan un desarrollo en términos de su identidad, ¿cierto? Cómo se relacionan, cómo se vinculan con el entorno que los envuelve, de qué manera la familia, la cultura y el mundo en general representa como un espacio y un lugar de vínculo para ellos, ¿cierto? En el segundo lugar está toda la parte comunicativa, cómo es indispensable desarrollar esta área, como vimos, la parte comunicativa, la dimensión comunicativa en los niños y las niñas vienen como parte de predisposición estructural del pensamiento y las capacidades humanas, pero si no se desarrolla, si no se motiva a los niños y a las niñas a que lo hagan, obviamente van a haber muchas dificultades. Entonces este es un aspecto muy importante, no solamente en términos, digamos, generales, sino porque es una manera de que ellos desarrollen los conceptos, ¿cierto? Acuérdense que el pensamiento y el lenguaje, como decía Vygotsky, van muy de la mano. Es una manera de también poder comunicar sus sentimientos, sus emociones, ¿cierto? Y también la manera de comunicar y de lado y lado, de vía a vía, de afuera, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, qué entienden por la realidad, ¿cierto? Cómo construyen ese sentido de vida, del mundo que los rodea, de sus relaciones con el entorno, con las otras personas. Entonces esa parte es muy importante. Y definitivamente esa libertad y ese espacio para explorar el entorno, ¿cierto? Como tercer eje clave. ¿Por qué es importante? Porque en la medida en que los niños y las niñas exploran el mundo, entienden de qué se trata, ¿cierto? Como cuando nosotros no tenemos mucha idea de algo y nos dicen cacharrele, ¿no? La típica frase esta, pues efectivamente es la exploración y la experimentación es la mejor manera de acercarse a la construcción del conocimiento, de lo que los niños ven, de lo que perciben, con lo que se encuentran. Entonces es ese espacio de construcción de sentido del mundo. No sé si ya tenemos algunos saluditos por lo menos. Sí, mi profe. Nos reportan asistencia desde San Pablo, Nariño, Lizeth Carolina Cruz Silva. Por acá nos dicen buenas tardes, soy Juliet Campos Navarro, CAU del Lago, 76 Bogotá. Y reportando asistencia desde el CAU Córdoba, Nariño, pero no nos da el nombre. Bueno, entonces les propongo que hagamos una primera pregunta para estos 3 primeros ejes. ¿De qué manera ustedes han tenido una experiencia ya pedagógica, digamos, en las instituciones donde trabajan o donde realizaron sus educaciones también, en términos de estos 3 ejes? ¿De qué manera se potencia o cómo creen que se organiza esta reflexión en términos pedagógicos para potenciar estos 3 ejes? Entonces, recordemos, el primer eje es el eje de la identidad, ¿cierto? Sentirse parte de una colectividad, de una comunidad. Ahí es donde se establecen, sobre todo en términos, pues, los vínculos, de los que tanto hablaba Bowlby, los vínculos con la familia, con la cultura y con el entorno, ¿no? Dice el mundo, pues obviamente el mundo es una palabra un poco grande, pero sí es como es ese entorno que acoge al niño y a la niña. En segundo, en términos de comunicación, y en tercero, en términos de exploración, esa libertad de poder experimentar y explorar el mundo que los rodea. Entonces, ahí hay varios enfoques, obviamente. Vemos que hay unos enfoques, por ejemplo, como el de Reggio Emilia, que acoge estos 3 ejes de una manera muy particular. No sé si alguno o alguna de las participantes de nuestros estudiantes están relacionados con ese enfoque. Entonces, empecemos a lanzar ideas de qué manera ustedes lo ven visible, o sea, lo tienen ahí tangible donde trabajan, ¿cierto? Bueno, estamos un poquito tímidos, mientras tanto vamos a ir avanzando en la siguiente gráfica que propone el ministerio, ¿cierto? Entonces, ahí está como ese cruce
entre el saber pedagógico, como hace la reflexión que se hace sobre la educación, y el campo de la experiencia, que tiene que ver con estos elementos que hacen parte del aprender a partir de la experimentación, y sobre todo, como la hablaba este teórico que se llama De la Rosa, que habla muy bonito sobre la experiencia, que sería chévere que lo buscaran, Jorge de la Rosa, que habla que la experiencia es la base más importante del aprendizaje, ¿cierto? Porque nosotros nos pueden echar un cuento, profe Daisy, como siempre, pero en la medida en que no lo vivamos y no lo experimentemos, los aprendizajes van a ser muy diferentes de lo que uno le dice a lo que uno realmente experimenta desde sus sentidos, desde su intelecto, desde su emocionalidad. Exacto, profe, y créeme que hay mucha relación, obviamente, en eso. Yo soy la coordinadora de las prácticas aquí dentro de la universidad, y es precisamente ese enfoque que se le da y esa importancia que se le da a la práctica que los estudiantes realizan en campo, estén algunos o no estén trabajando ya con niños y niñas, pero sí es el hecho de ir a practicar precisamente, a experimentar, a vivir una realidad a la cual ellos a futuro se van a enfrentar cuando ya sean profesionales, pero es el hecho de ir a esa realidad, de ir a tomar esas experiencias, esas vivencias, a estar en un entorno real, de compartir, de interactuar. Buenísimo. Porque no es lo mismo de pronto lo que nos dice la teoría y lo que nos dice el papel, allá ellos estar en carne propia viviendo, mirando a los niños, sus desarrollos, sus actividades, el rol del docente, el rol que cumple cada uno de las personas que están dentro de ese entorno pedagógico. Exacto. Ya es muy diferente, y vivirlo y experimentarlo pues es supremamente enriquecedor para nuestros estudiantes. Exacto, profe Daisy. Ese es un pequeño ejemplo, esto es un muy buen ejemplo de cómo la experiencia como que consolida esos conocimientos, ¿cierto? Porque digamos aquí lo que vemos en la teoría son como herramientas de pensamiento, y ya cuando experimentamos, cuando estamos ahí viviendo el momento, es cuando ponemos a prueba esos conocimientos previos que tenemos, esas herramientas de pensamiento que nos ofrece los docentes, la cultura, y lo ponemos ya en práctica con lo que vemos, ¿cierto? Entonces, eso es precisamente el pensar la pedagogía, el pensar el currículo, cómo se pueden empatar esos dos elementos para que se pueda realmente como hacer un edificio conceptual o unas comprensiones de cómo se debe desarrollar ese currículo, hacia dónde debe tender, cómo deben ser esos puntos de encuentro entre el saber pedagógico, la reflexión que hacemos nosotros como docentes y el ministerio, y ese campo de la experiencia, cómo se van engranando ahí. Entonces aquí en la siguiente diapositiva vemos un poco más de cerca, y voy a acercarlo un poquito más, en el sentido de cómo se empiezan a relacionar, ¿cierto? Entonces, en el centro vemos a las interacciones. ¿Por qué las interacciones? Porque las interacciones, como también lo mencionaba Vygotsky, es lo que nos detona esos elementos, esas estructuras internas que tenemos como personas. Recuerden la teoría de Vygotsky, los procesos psicológicos superiores, que los tenemos, pero en la medida en que no interactuemos con la cultura, no podemos desarrollar en pleno. Entonces, en esas interacciones, nosotros como docentes estamos ahí alrededor, acompañándolos en ese aprendizaje, ¿cierto? Cuidándolos, quiere decir, estableciendo unos entornos seguros de exploración y provocándolos, que esta es una palabra bien bonita, profe Daisy, porque lo que se trata es como, en el mismo sentido, como de elaborar y crear esos ambientes de aprendizaje, cómo uno les deja ciertos elementos que lleven a los niños a como a despertar esa curiosidad. Si queremos trabajar cierto objetivo, entonces cómo podemos motivarlos, incentivarlos, de verdad como despertarles el sentido de la exploración hacia el lado que nosotros, digamos, nos proponemos. Entonces sí, esos son tres elementos claves que tienen que ver con cómo interactuamos nosotros con nuestros niños y niñas, y cómo esas interacciones los llevan a ellos y a ellas a desarrollar sus habilidades, ¿cierto? Entonces, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a ver la organización curricular a partir de tres aspectos generales, ¿cierto? Vamos a ver los desarrollos los referentes de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas.
el saber pedagógico, que es la pregunta y la reflexión que se refiere a la indagación permanente, ¿cierto?, que tiene el saber pedagógico y que es una parte fundamental, y es el hecho de estarse preguntando constantemente nosotros como docentes qué es lo que se debe hacer, ¿cierto?, en qué sentido, a qué sentido va esa educación que le estamos proponiendo a los niños y las niñas. ¿Por qué es importante? ¿Qué sujetos queremos formar? Y eso es todo el tiempo la pregunta que nos debemos estar haciendo, porque si el saber no fuera flexible y como dinámico, estaríamos todavía con modelos de hace mucho tiempo de los principios, digamos, de la educación. Afortunadamente, esta es una cuestión dinámica que parte de eso, de pensar este ejercicio. Y finalmente el tercer eje curricular a partir del cual se puede organizar son las interacciones, que como lo hablábamos es un elemento clave para que los niños y las niñas desarrollen estas capacidades sociales, cognitivas, emocionales, ¿cierto? Entonces aquí vemos un gráfico que nos propone el ministerio también, que aquí están como los tres ejes, ¿cierto? Los referentes de desarrollo del aprendizaje, el saber pedagógico y preguntas reflexivas en toma de decisiones y las interacciones. Entonces, en cuanto a los referentes, se proponen ciertas preguntas. ¿Cuáles son esos desarrollos de los niños y las niñas? ¿Qué queremos que aprendan y cómo queremos que lo aprendan, ¿cierto? En términos del saber pedagógico, vemos con qué intención indago, proyecto, vivo la experiencia y valoro el proceso. Y en las interacciones, cómo promuevo diversas formas de interacción mientras cuido y provoco y acompaño. ¿Tenemos algún comentario, profe Daisy? Juliet Campos, de Bogotá, nos dice: pienso que la relación del entorno de los niños se ve dependiendo el proceso de crianza que tienen, también cómo se interactúa de tú a tú. Como docente, para poder fortalecer los vínculos con los niños y sus pares, primero debo conocer sobre la ruta y procesos que debo llevar, y debo fijarme en su estado emocional y convivencial, ya que todo tiene una situación diferente, y debo analizar cómo puedo iniciar este proceso. Muy bien que tengas en cuenta eso, como ese diagnóstico del ambiente. ¿Con qué culturas, con qué tradiciones, con qué aspectos sociales estamos trabajando? Porque en esta misma medida, aparte de desarrollar como los elementos generales, claves de los niños, ¿cierto? Tenemos en cuenta cómo se dan esos desarrollos en términos de la cultura. Entonces, esa parte de lo que hablábamos en alguna de las sesiones, de poder integrar los dos, de todas esas teorías que nos hablaron, recuerden las clases de pedagogía infantil y desarrollo, que nos hablan de eso, cuáles son las teorías que hablan sobre las etapas del ser humano, qué queremos potenciar de esas capacidades, para qué, recordemos las preguntas claves, y cómo lo involucramos con ese contexto. De lo que hablábamos ahorita, es muy importante ver que somos una comunidad educativa, ¿cierto? Que no son los niños aislados con uno, sino que realmente es muy importante tener en cuenta que obviamente los niños vienen de un contexto familiar, ¿cierto? Y ese contexto familiar, sí, profe. Exacto. El contexto familiar, y que incluso la misma institución está dentro de un contexto, ¿cierto? Exacto, dentro sí. de una cultura, dentro de unas tradiciones propias de cada territorio, porque pues afortunadamente en nuestra universidad pues llega a tantos lugares del país, y es importante que se haga esa diferenciación de lo que hablábamos, creo que en alguna de las anteriores sesiones, que es diferente la educación en la costa, de pronto una vereda en el páramo aquí en Cundinamarca, sí, ¿cierto? Sí. Entonces es importante tener las individualidades tanto de cada niño como de la misma institución, como del mismo contexto donde está esa institución. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esos son también lo que nos da pista de cómo podemos organizar esos acercamientos curriculares. De hecho, hay varias fórmulas curriculares que también involucran, cuando en el momento de pensar cómo se hace, es como esa materialización de los objetivos de desarrollo. Hay unos enfoques que tienen muy en cuenta la cultura y la familia. Entonces, por ejemplo, los invitan, hacen actividades en conjunto, ¿cierto? Entonces, de esa manera también es como que se empieza a estructurar de una manera mucho más
amplia esa visión del niño que queremos y lo que queremos potenciar en ellos, ¿cierto? Eso que tú dices también de tener en cuenta a la familia, que mencionabas ahorita, la pedagogía de Reggio Emilia, sí. Ellos tienen muy en cuenta el papel del padre de familia, lo involucran dentro de las actividades pedagógicas en la institución educativa, y eso hace que el padre también sea responsable de ese proceso formativo educacional de sus hijos, y no solamente que sea el padre allá en el cuidado del niño en el hogar, y la institución, el colegio se encarga de los saberes y de los contenidos propios de los niños y de su formación académica, sino que se involucran las dos, digamos que los dos contextos tan importantes, sí. familia y escuela, sí. Y de eso surgen procesos muy bonitos y sobre todo resultados muy productivos y provechosos para la educación de los niños, para su formación. Claro, y es que también ellos parten de la idea de que todo el desarrollo y el conocimiento se construye, ¿cierto? Somos seres sociales, y entonces es como acoger esa idea en total y poder que los niños, a partir de los proyectos investigativos que desarrollan, porque ellos trabajan desde allí, desde los proyectos investigativos que involucran todas las dimensiones que quieren desarrollar en los niños, como estas perspectivas, como esta mirada amplia de lo que es vivir, experimentar como niño, como niña en un entorno, ¿cierto? Se puede desarrollar a partir como de estas ideas más integradoras, que es lo interesante y lo bonito también que tiene la educación en la primera infancia, profe Daisy, que ya después en la primaria desafortunadamente como que se vuelve un poco más especializados los saberes, ¿cierto? Matemáticas, español, todo eso, y en este momento como que también se ha enfocado en ofrecer a los niños en ese momento evolutivo de la primera infancia un acercamiento integral de cómo se aprende en últimas en la vida, ¿cierto? Sí. Además que ese proceso que tú dices que después ya de los 6 años, ya en la primaria, se enfoca más hacia la dimensión cognitiva, ¿no? Ya mucho, sí. Sus contenidos académicos y demás, pero esa etapa de los 0 a los 6 años que tenemos, lo que tú dices, la integralidad del niño, todas sus dimensiones, que se tiene en cuenta todos sus desarrollos, precisamente porque es la parte más, digamos, como esa edad donde están desarrollándose, informándose en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones. Entonces por eso se le da tanta importancia a ese rango de edad de 0 a 6 años, o con la estrategia de 0 a siempre, sí. La primera infancia, etcétera, que apunta a eso, a ese desarrollo integral del niño en todas sus dimensiones, y teniendo en cuenta también todos los actores que confluyen en esa educación para los niños. Y pues desafortunadamente lo que tú dices, ya más adelante se descuidan un poco esas dimensiones, sí. Y se enfocan más en lo cognitivo, pero pues también es porque ya los niños ya están más formados, ya han crecido, ya digamos que van teniendo como una personalidad y esos rasgos ya más definidos y unas características ya propias de cada niño bien establecidas. Sí, exactamente, pero es importante pensar en eso, en cómo la experiencia es un elemento clave de la educación y del aprendizaje. Entonces, a pesar de que en la primaria, digamos, ya se enfoca mucho más en lo cognitivo, tengamos en cuenta que hay unos elementos de la educación y del aprendizaje que sí son muy importantes no perderlos, que es el tema de eso, de la exploración, del espacio de la exploración, del espacio de la experimentación, como todos estos elementos que integran varias dimensiones del ser, ¿cierto? Entonces, continuando, vamos a ver que hay una serie de transformaciones que se buscan cuando se quiere hablar de currículo. Entonces vamos a agrandar un poquito esta ruta que propone el documento del ministerio, y se empieza desde que el niño está en brazos, ¿cierto? Entonces, entre nacer y caminar, entonces ahí lo que trata principalmente es de poder entender al niño en ese momento evolutivo en el que está todavía pequeñito, que todavía motrizmente no tiene mucho independencia, sobre todo depende mucho de eso, de los adultos. Entonces, cómo desplazarse por el espacio es un elemento muy importante para poder explorar, precisamente esa palabra clave que estábamos hablando, poder explorar ese medio, ¿cierto? Ahí es cuando los niños empiezan como a reconocer los límites, sus propios límites, ¿cierto? Como persona, hasta dónde pueden llegar, cómo reacciona el mundo exterior según sus comportamientos. Ahí es cuando empiezan como los momentos iniciales en que empiezan a
a ver como efectos, causas y efectos, aunque todavía obviamente no es tan claro para ellos, no se les ha desarrollado esa parte cognitiva, pero sí empieza como unos primeros acercamientos. También, por ejemplo, la autoconfianza, que uno dice, bueno, desplazarse en el espacio, que tiene que ver con la autoconfianza, pues mucho, precisamente porque empiezan como a trabajar esa exploración autónoma de lo que les interesa, van, se acercan, y obviamente es muy importante para los docentes y las docentes en este momento, como mencionamos en alguna parte, ofrecer ambientes seguros, ¿cierto? Que los niños y las niñas puedan hacer este conocimiento corporal, precisamente como en este periodo sensoriomotor, como lo describe Piaget, que es la manera básica en la que ellos exploran el mundo, ¿cierto? Ya veremos que después, cuando ya llegan a los 2 o los 3 años, su capacidad para hablar y explorar es mucho más avanzada, ¿cierto? Ya precisamente por lo que desarrollan todo ese aspecto comunicativo, y recordemos también de lo que hablaba Vygotsky, que el pensamiento y el lenguaje se desarrolla a la par, ¿cierto? Entonces, me gustaría en este momento preguntarles a nuestros queridos y queridos estudiantes cómo se podría estructurar unos objetivos, digamos, en términos de esta etapa en la que estamos entrando, de hablar y explorar. ¿Qué se les ocurre? Vamos a ver, como teniendo en cuenta lo que hemos conversado, qué objetivos son claves para este momento. Vamos a ver qué opinan. Hay varios aspectos claves, ¿cierto? En eso de que hablar y explorar, ¿qué se desarrolla en este momento cuando uno tiene esa capacidad comunicativa mucho más amplia y comunicativa también en relación con el pensamiento? ¿Tenemos algunos comentarios? No, profe. ¿No? Vale, listo, ok. Entonces, bueno, vamos a ver qué los comentarios nos hacen. Es importante que participen. La participación es una forma también de poder yo y la profe Daisy ver cómo se están involucrando en las clases, y esta es una parte muy importante también en términos de entender sus propios procesos. Entonces sí es importante que participen. Participen, por favor. De pronto, si alguien no tiene el número, les recuerdo, el número es el 321-452-4218. 321-452-4218 para que nos envíen ahí sus comentarios y sus participaciones. Sí, o si tienen preguntas, ¿cómo se puede articular un currículo teniendo en cuenta los objetivos? O por ejemplo, ¿qué objetivos son importantes? O sea, hay muchas preguntas para hacer para que trabajemos este tema en conjunto, ¿cierto? Porque no se está dando la relación un poco unilateral de aquí para allá, necesitamos activar ese otro lado, es muy importante. Entonces, hay alguien escribiendo, listo, entonces vamos a ver que esta ruta que se propone del hablar y explorar, después se pasa al preguntar y representar el mundo, pero ahorita todavía estamos en esta parte. Recordemos en este momento evolutivo, los niños de 2 a 3, 4 años, de 2 a 3 años, ya están en una parte en que ya empiezan como a entender ciertas relaciones del mundo, ¿cierto? Ya entienden, ya tienen más claras sus estructuras de razonamiento, por ejemplo, ya tienen un concepto de unidad, ya tienen un concepto de las relaciones de unas cosas con las otras, entonces ya pueden organizar su pensamiento, digamos, agrupando, haciendo diferencias, ¿cierto? Ya también tienen la capacidad simbólica mucho más fortalecida, entonces aquí, por ejemplo, los niños tienen juegos de roles, ¿cierto? Tienen otros muchos más aspectos que hablan, por ejemplo, de su vínculo con la cultura, de su vínculo con la sociedad, de su lugar, empiezan a tantear ese vínculo con la sociedad. ¿Listo? Entonces, miremos a ver cómo podría pensar, hacer una reflexión de qué es importante. Recuerden la pregunta, ¿qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces, continuando, porque ya se nos está cortando el tiempo, necesitamos ser mucho más ágiles en esta comunicación.
ya después pasan a la edad de los 3 a los 4 años, recuérdense en esa edad cuando ya el niño tiene esa capacidad lógica mucho más desarrollada, y empieza la etapa del porqué, ¿cierto? Sí. Que es un momento bien complicado para nosotros los adultos porque nos corchan muchas veces. Hay cosas que nosotros no nos preguntamos que en esa edad justamente así se preguntan, precisamente porque ya tienen esa evolución, esa maduración cognitiva de poder entender las causas y los efectos. Ok, creo que tenemos algo. Pero es otro tema. Sí. Chicos, concentremos en este tema. Clase. Sí, no. La técnica, porfa, escríbanlos por el otro lado. Por aquí estamos hablando desde la clase. Por acá sí no podemos resolver estos temas. Tiempo es muy corto. Entonces, digamos que aquí ya el niño tiene una capacidad mucho más amplia de poder entender el mundo. Entonces aquí nos preguntamos es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué queremos incentivar en ellos? ¿Qué queremos incentivar cuando ya están más evolucionados en comunicación? ¿Para qué queremos fortalecer esos vínculos, cierto? ¿Para qué queremos motivarlos a que construyan esa identidad, cierto? Entonces, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Compartir y crear con otros. Entonces, es cómo ya el niño más grande, a los 5 años, ya tiene una sensación, una percepción que hace parte de una colectividad. Aquí ya se está saliendo un poco de la etapa egocentrista. Tenemos un comentario, perfecto. 2, del CAU de Córdoba Nariño, nos dice que el objetivo sería potenciar en los niños la comunicación y la forma de interactuar con su mundo, con su medio. Y otro por acá nos dice que los objetivos en los que yo me centraría en acciones que favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas, basándome en el diagnóstico en las etapas de desarrollo cognitivo en las que se encuentra cada uno, ya que muchas veces no nos fijamos en la etapa que cada uno se encuentra. Es decir, no a todos les puede orientar con una misma ruta. De acuerdo. Lo que dices es absolutamente acorde a lo que precisamente de lo que se trata el currículo, lo que hemos estado conversando todos estos días, establecer un currículo a partir, digamos, de esta ruta que nos propone el ministerio, ¿cierto? Es pensar y reflexionar el por qué, el para qué y el qué de cada etapa, ¿cierto? De cada periodo evolutivo. No es lo mismo establecer un currículo para los niños que están en brazos todavía a un currículo para un niño que ya está en su capacidad cognitiva, social, y vincular, emocional, mucho más amplio cuando estos niños, digamos, aquí la autorregulación es mucho más grande, ya son niños que pueden comunicar mejor sus ideas, comunicar sus emociones, entenderlas, saber hasta dónde más o menos llegar, todavía están en esa exploración, pero digamos en comparación con estos niños que aún están empezando como esas primeras exploraciones, pues obviamente las preguntas claves del por qué, el para qué y el qué van a ser radicalmente diferentes. Muy buen aporte. En este sentido, pues vemos que obviamente cada uno tiene sus objetivos, cada uno tiene su manera de reflexión, porque obviamente no se establecen las mismas relaciones. Queremos escuchar a ver qué más aportes tienen, aprovechen porque ya estamos cerrando, ya es en los últimos momentos, entonces sí es importante pensar sobre todo eso. En términos de didácticas, recuerda que eso también tiene mucho que ver con el currículo, en términos de didácticas, ¿qué didácticas son las indicadas para poder transmitir y acompañar esos desarrollos y esos aprendizajes que se quieren dar en los niños y en las niñas, ¿cierto? Por ejemplo, el juego, ¿cómo se enfoca en cada etapa? Señora. Acá hay una participación, pero no nos dan ni el nombre ni el CAU, pero bueno, nos dice que es importante conocer las etapas de los niños para lograr crear un aprendizaje significativo en ellos. Definitivo. El aprendizaje significativo es, como lo decía Osbel, es la manera más íntima de poder desarrollar un conocimiento, ¿cierto? Lo más cercano, lo mismo que hablábamos de la experiencia. De la Rosa, Jorge de la Rosa también hacía esa diferenciación
en términos de experiencia. Una cosa es la experiencia que nos pasa normalmente, pero otra cosa es la experiencia significativa, que es la que realmente nos queda en el chip, en la sangre, en los poros, en todas partes, ¿cierto? Y de ahí se va construyendo el andamiaje del desarrollo y del conocimiento. Entonces, me parece interesante, les voy a compartir también las teorías de Jorge La Rosa en términos de experiencia, porque, como sabemos, es un elemento clave también para poder pensar estas organizaciones del ejercicio pedagógico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos organizar esas experiencias para desarrollar los objetivos que tenemos y el ministerio tiene planteados también para los niños y las niñas? Y bueno, ya no nos quedaron más comentarios, lastimosamente. Y para decirles que aquí se cierra en este momento el chat porque ya ahorita viene otro profesor, entonces ya no recibimos más comentarios. Exactamente. Entonces, cualquier cosa, al correo, por favor, yo estoy pendiente de sus comentarios y bueno, ya nos hablaremos y estamos ahí pendientes. Bueno, muy buen día, que estén muy bien. Chao.